La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos haciendo este programa, que son unas clases, unas lecciones, unos temas que tienen que ver con temas que vos seguramente conocés, porque estamos hablando de los fundamentos de la doctrina cristiana, aprovechando unos trabajos realizados por profesores de la Universidad de Santa Cruz, los trabajos que están muy enfocados en el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos desarrollando, repito, los fundamentos de nuestra fe cristiana. Hemos tratado ya todos los artículos del credo, hemos visto los sacramentos y la liturgia, y hemos comenzado lo que se entiende por la teología moral, ¿no? O sea, esa parte de la teología que estudia los actos humanos. Esto quiere decir aquellos actos que nos hacen mejores o no, aquellos actos que nos acercan o nos alejan de Dios, aquellos actos que nos llevan al cielo o nos separan eternamente de Dios. Y estamos hablando de la parte general por ahora, y vamos a hablar del pecado, y luego iremos tratando todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y para finalizar este curso, la fe cristiana, trataremos, igual que el catecismo, el tema de la oración. Entonces, tema 30, el pecado personal, un trabajo realizado por Pau Agullé-Simón, que el punto 1 se titula El pecado personal, ofensa a Dios, desobediencia a la ley divina. El pecado es un verdadero misterio, quizá una consecuencia de la libertad, una consecuencia de una libertad mal utilizada, y la libertad un regalo que Dios nos ha querido dejar para poder darnos el premio de la bienaventuranza eterna, el premio del cielo, poder gozar de él para toda la eternidad. Si el hombre no fuera libre, no tendría ningún mérito, no tendría por qué tener ningún premio. Entonces Dios le quiso dar la libertad. Pero la libertad que nos hace libres también contempla esta posibilidad, la posibilidad de darle la espalda a Dios, la posibilidad de desobedecerlo, la posibilidad de no seguir sus mandatos. Y esto es el pecado, ya lo iremos definiendo desde distintas perspectivas, pero básicamente es eso, una desobediencia a la ley de Dios, una desobediencia al mandato divino, es preferir la propia excelencia o la propia voluntad antes que la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, como primer concepto, definición, característica, decimos que el pecado personal es un acto, palabra o deseo contrario a la ley eterna. Esto que ha prescrito Dios, una ley que no es caprichosa, sino que es una ley que justamente lo que busca es la perfección, el amor. O sea, Dios ha dado su ley para la felicidad del hombre. Dios ha dado su ley para la perfección del hombre. El hombre realmente llega a su autorrealización personal en la medida en que sigue la ley de Dios, ¿no? Como, no sé, si uno compra un automóvil y sigue perfectamente, digamos, lo que enseña el manual, es posible que el auto funcione bien, ¿no? Ahora, si una persona loca dice, no, a mí la nafta no me gusta, yo le voy a poner otro líquido, le voy a poner agua, o le voy a poner champagne, o le voy a poner vino, en vez de nafta, bueno, no va a funcionar, porque ese vehículo fue pensado para que funcione a nafta, y va a funcionar con nafta, ¿no? Y de alguna manera Dios ha pensado al hombre, le ha dado un destino, lo ha pensado
ha querido que sea fiel, pero si efectivamente libremente cumple con su voluntad, sigue esta ley que ha marcado. Como te decía, por la libertad el hombre puede rechazar la ley de Dios, como un hombre puede ponerle agua al motor del auto o vino al motor del auto. El auto se le va a arruinar, se le va a romper. Lo mismo le pasa al hombre que se aleja de la ley de Dios. El hombre que se aparta de Dios por el pecado, lo que consigue es la tristeza, la frustración, ¿no? La vida se hace imposible, la convivencia es un desastre, en fin. Por eso, si uno quiere ser feliz, bueno, Dios nos ha dado un camino, Dios nos ha dado una ley. Entonces, así, si queremos ser felices, por eso, como dice aquel dicho, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Porque ser feliz en la tierra cumpliendo la ley de Dios. Cumpliendo la ley de Dios, una feliz en la tierra y feliz el día de mañana en el cielo. Bueno, entonces el pecado es un acto humano. Decimos acto humano, llamamos acto humano aquel en el que entra la libertad del hombre. La libertad del hombre. Entonces lo diferenciamos de los actos donde no ingresa la libertad. Ya veremos como sin libertad, sin discernimiento, sin voluntad, bueno, no hay pecado, ya lo veremos, ¿no? Por eso ese pecado que se hace libremente también se manifestará en actos externos, en palabras, en actos internos, en omisiones también, cuando uno tiene la obligación de realizar un acto y no lo hace por desidia, por abandono. Bien, entonces además este acto, además de ser humano, es un acto malo. Un acto malo quiere decir que es un acto que se opone al querer de Dios, a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de Dios, lo que nos dejó dicho en la Sagrada Escritura. Entonces, este acto malo está de alguna manera rompiendo con la regla moral, que es el fundamento de todas las demás reglas. Por eso decimos de un modo más general que el pecado es cualquier acto humano opuesto a la norma moral, esto es, a la recta razón iluminada por la fe. Ya lo hemos visto, ya hemos hablado de la conciencia y cómo el hombre tiene que seguir el dictado de su razón, de su conciencia, pero esa conciencia la tiene que formar, o sea, tiene que formarla conociendo cuál es el querer de Dios, la voluntad de Dios, cuáles han sido las enseñanzas de Dios, para poder adecuar nuestro comportamiento a esa ley de Dios, ¿no? Y la conciencia es justamente la que nos dicta y nos dice, bueno, este acto es acorde a la voluntad de Dios o es contrario a la ley de Dios, ¿no? Y uno con ese conocimiento también uno obra. Entonces se trata, por tanto, de una toma de posición negativa con respecto a Dios y en contraste un amor desordenado a nosotros mismos. Ya veremos nuevamente, lo volveré a repetir más adelante, que no hace falta querer ofender a Dios. O sea, realmente hay que ser muy malo para decir, bueno, yo hago esto para ofender a Dios, para lastimar a Dios, para molestar a Dios. Esto lo hago por rechazo a Dios. Eso es algo ya casi demoníaco, ¿no? Demoníaco. Es pecado, aunque uno no quiera ofender a Dios, pero lo está desobedeciendo. Como un hijo que también dice que no ofende a su padre, pero si le desobedece y con un comportamiento malo, también lo deshonra. Como de la misma manera el hombre con Dios. Por eso también se dice que el pecado es esencialmente aversio Deo et conversio ad creaturas. Y este aversio no quiere decir una aversión, un rechazo, sino sencillamente un alejamiento de Dios, en cuanto que uno antepone un bien aparente o finito, ¿no?, que uno quiere hacer, que es contrario al querer de Dios, a su voluntad, a la ley moral. San Agustín lo describe como el amor de sí que llega hasta el desprecio de Dios, que por esa exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Por eso el pecado es
el único mal, en sentido pleno, en sentido moral, en sentido metafísico, ¿no? El único mal, porque el pecado es justamente lo que nos separa de Dios, lo que rompe la amistad con Él. Porque otro mal, por ejemplo, una enfermedad, no necesariamente nos aparte de Dios. Muchas veces la enfermedad nos une a Él, y lo que de una perspectiva meramente humana, digamos, es algo que uno no quiere, digamos, si uno de un punto de vista sobrenatural, el dolor, la enfermedad, es un misterio, ¿no? Pero cuando uno lo asume y ve en ella o en él una forma de llevar la cruz, en el dolor o en la enfermedad, una manera de unirse a Cristo, y uno acepta la voluntad de Dios, aunque no la termine de entender, pues resulta que esa enfermedad se convierte en un pasaporte al cielo. O sea, resulta que esa enfermedad, que de un punto de vista humano es un desastre, resulta que fue lo mejor que a esa persona le pudo haber pasado, porque le llevó a unirse a Jesucristo, le llevó a aceptar la voluntad de Dios, le llevó a purificarse y le llevó directo a la gloria del cielo. Por eso, repetimos, el pecado es el único mal en sentido pleno. Muy bien. Clásicamente se ha definido el pecado como una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. También recordamos que si no fuera voluntaria, si no interviniera la voluntad, tampoco sería pecado en sentido estricto, ¿no? Porque tampoco sería un acto humano, no habría libertad. Bueno, el pecado venial y el pecado mortal, ¿no? Entonces los pecados pueden dividirse en pecados graves o mortales y en pecados leves o veniales, según el hombre pierda totalmente la amistad con Dios, la gracia de Dios, o no. El pecado mortal, el pecado grave, de alguna manera nos lleva al rechazo total de Dios, y por lo tanto, si uno no se arrepiente, si uno no pide perdón, no podrá compartir la eternidad con Dios, porque al cometer un pecado grave, un pecado mortal, se nos cierran para nosotros las puertas del cielo. O sea que el hombre, digamos, Dios defiende tanto la libertad, por decirlo de alguna manera, o respeta tanto la libertad del hombre, que el hombre que elige no estar con Dios, y no lo va a estar. Ya no se arrepienta, no lo va a estar. Por eso la condenación eterna, más que una decisión de Dios, es una opción del hombre. Es el hombre el que no quiere arrepentirse, el hombre el que no quiere reconocer su pecado, el hombre que se distancia de Dios. Dios es el buen pastor, Dios siempre sale a buscar a la oveja perdida, Dios quiere que los hombres se salven, para eso murió en la cruz, ¿no? Para eso derramó hasta su última gota de sangre. Pero si el hombre no quiere, si la oveja perdida no quiere volver a redil, si no quiere ser cuidada, curada y abrazada por el pastor no lo obliga. Impresionante lo que es la libertad, ¿eh? O sea que nosotros somos dueños de nuestro futuro. De nosotros depende lo que querramos ser, digamos, el día de mañana, donde querramos estar el día de mañana. Entonces, se pueden comparar el pecado mortal y el pecado venial como lo que es la muerte y la enfermedad, ¿no? La enfermedad uno se cura, el pecado leve no nos separa totalmente de Dios, en el pecado leve no se nos cierran las puertas del cielo, en el pecado leve no perdemos la gracia santificante, en cambio en el pecado mortal se muere el alma, perdemos la gracia santificante, perdemos la amistad con Dios, perdemos la posibilidad de ir al cielo si no nos arrepentimos. El pecado mortal tiene como objeto una materia grave, no cualquier cosa es pecado mortal, habrá que ver la materia. Por ejemplo, hay temas que admiten parvedad de materia, ¿sí? O sea, quiere decir que puede ser la materia leve. Por ejemplo, robar está mal, pero distinto es robar un caramelo de un supermercado a robar quizá un camión de caudales o una fortuna. O sea, habrá que ver la materia cuándo es grave y cuándo es leve. Es todo un tema que lo explicarán los moralistas. También la persona tendrá que enterarse, bueno, pero esto es grave o esto es leve, porque a veces para pasar de grave a leve hay que ver las circunstancias.
quizá el monto sea lo mismo, pero una cosa es robarle a una persona paupérrima que era lo que tenía en su latita para llevar a alimentar su familia. Una cosa es robarle a esa persona y otra cosa es quizás robar un banco, digamos, ¿no? Depende a quién se roba, quién es el que roba, la cantidad que roba, en fin, habrá que detenerse, ¿no? Lo mismo con una falta de caridad, habrá que ver. Una cosa es responder con una falta de caridad cuando uno juega al fútbol porque le dio una patada, y otra cosa es quizá, sin ninguna justificación, insultar a la propia madre de una manera, ¿no? O sea, son dos faltas de caridad, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, la materia, para que sea un pecado grave, un pecado mortal, dice una materia grave. Y habrá que verla, hay pecados que son siempre materia grave, pero en cambio hay otros que pueden ser grave o leve. Una mentirita es distinto que un falso testimonio por el que una persona va preso durante 20 años. Evidentemente son cosas diferentes. Entonces la materia tiene que ser grave. También tiene que haber pleno conocimiento, o sea, uno tiene que saberlo. Si hay ignorancia, habrá que ver la culpabilidad de esa ignorancia. Hay ignorancia en la cual, digamos, puede ser que no haya tenido posibilidad de conocer sobre alguna determinada cuestión, y hay otros temas que la ignorancia, digamos, hace culpable al ignorante, porque eso lo debería saber, ¿no? Además, nosotros tenemos una ley natural que sin saber mucho uno sabe. No hace falta ser católico para saber que está mal robar, mentir, sacarle la mujer al prójimo, en fin, y lo que son los mandamientos. Esa ley natural que nos orienta justamente para saber qué es lo que está bien y lo que está mal. De todas maneras, lo decíamos hace un ratito, la conciencia hay que formarla. Y si uno tiene duda, ¿y esto es pecado o no es pecado? ¿No? Uno no sabe bien. Esto es una extorsión que me está haciendo un funcionario, que me está obligando a pagar algo a lo que yo tengo derecho, o esto es algo totalmente diferente, una extorsión, y es cohecho, o es una coima, o es... Uno tiene que, en caso de duda, ya lo veíamos en algún programa, uno tiene que salir de la duda y tiene que saber bien si ese acto es inmoral, o ese acto es bueno, o ese acto es indiferente. Entonces, para que el pecado sea mortal, tiene que haber materia grave, tiene que haber conocimiento y tiene que haber también consentimiento. O sea, se tiene que querer. Si uno está dormido o sonámbulo, por ejemplo, bueno, uno no tiene un deliberado consentimiento. Está sonámbulo y uno empujó a alguien por un balcón, digamos, en fin, ya lo veremos. Entonces, siguiendo la tradición de la Iglesia, llamamos pecado mortal al acto mediante el cual un hombre con libertad y conocimiento rechaza a Dios, su ley, la alianza de amor que Dios le propone, prefiriendo volverse a sí mismo, a alguna realidad creada y finita, a algo contrario a la voluntad divina. Y esto puede ocurrir de un modo directo o formal. Yo directamente rechazo a Dios con el pecado de idolatría, por ejemplo, o con el pecado de apostasía o el ateísmo. Allí directamente, digamos, estoy ofendiendo a Dios en un modo directo. O también puede ser de un modo equivalente, como en los pecados de desobediencia de los mandamientos en materia grave. Materia grave, volvemos a repetir, significa que el acto es por sí mismo incompatible con la caridad y por tanto también con las exigencias ineludibles de las virtudes morales o teologales. Materia grave. Pleno conocimiento o plena advertencia. O sea, que se conoce que la acción que se realiza es pecaminosa, es decir, contraria a la ley de Dios. Y deliberado consentimiento o perfecto consentimiento de la voluntad, que indica que se quiere abiertamente esa acción que se sabe contraria a la ley de Dios. Les repito lo que decía hace un ratito. Esto no significa que para que haya pecado mortal sea necesario querer ofender directamente a Dios.
Basta que se quiera realizar un acto gravemente contrario a su voluntad. Entonces las tres condiciones han de cumplirse simultáneamente para que sea pecado mortal. Porque si la materia es grave, pero el consentimiento no es pleno, la advertencia, ¿no?, entonces allí no es pecado mortal. Por ejemplo, cuando la materia no es grave, aunque haya plena advertencia y perfecto consentimiento, o bien cuando no hay plena advertencia o perfecto consentimiento, que se trate de materia grave. Lógicamente, si no hay advertencia y no hay consentimiento, faltan dos requisitos para que haya pecado. No habrá pecado si no hubo advertencia, si no hubo consentimiento. Bueno, ¿cuáles son los efectos del pecado mortal? Ya hemos dicho uno importantísimo, que es eso, perder la amistad con Dios, se nos cierran las puertas del cielo. Ahora lo vamos a decir con orden. Entonces el pecado mortal entraña la pérdida de la caridad o amistad con Dios, la privación de la gracia santificante. Si decía la Escritura, decía nuestro Señor, la vid tiene que estar unida al sarmiento, ¿no? Si se corta, bueno, el sarmiento unido a la vid, mejor dicho, ¿no? O sea, el fruto unido al árbol, entonces las uvas unidas a la planta, ¿no? Ahora, si se corta la rama, entonces aquel gajo se termina secando. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros cortamos la amistad con Dios, con un pecado grave, entonces nos terminamos muriendo, nos morimos al separarnos. Entonces perdemos la gracia santificante de la amistad con Dios. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno, enseña el catecismo. Por eso, si tenemos la desdicha de cometer un pecado grave, un pecado mortal, es muy conveniente hacer un acto de contrición perfecto, que tendrá justamente por ser perfecto también el interés de confesarse cuanto antes, ¿no? Pero si uno hace un acto de contrición perfecta, con esa intención de confesarse cuanto antes, uno recupera la amistad con Dios, recupera también los méritos, recupera también la posibilidad de ir al cielo. Por eso es una idea equivocadísima decir, bueno, ya que estoy en pecado mortal, hasta que no me confiese. No, pedir perdón, hacer un acto de contrición perfecta y hacer el propósito de confesarte cuanto antes, y así recuperas enseguida la gracia. También, cuando se ha cometido un pecado mortal y mientras se permanezca fuera del estado de gracia, sin recuperarla con la confesión, no se ha de recibir la comunión, porque la comunión hay que recibirla en gracia de Dios. Y por muy arrepentido que uno esté, para comulgar, antes hay que confesarse, o sea, recibir la absolución del sacerdote que en la persona de Cristo, in persona Christi, dice, ego te absolvo Christus, yo te absolvo tus pecados, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se puede querer a la vez estar unido y alejado a Cristo. Por eso, si uno comulga estando en pecado grave, comete otro pecado que se llama sacrilegio. Al perder la unión vital con Cristo por el pecado mortal, se pierde también la unión con su cuerpo místico, la Iglesia. No se deja de pertenecer a la Iglesia, pero se está como un miembro enfermo, sin salud, que produce también un mal a todo el cuerpo. También ocasiona un daño a la sociedad humana, porque se deja de ser luz y fermento, aunque esto pueda pasar inadvertido. Por el pecado mortal se pierden los medios adquiridos, aunque podrán recuperarse al recibir el sacramento de la penitencia, y se queda incapacitado para adquirir otros nuevos. El hombre queda así sujeto a la esclavitud del demonio. También disminuye el deseo natural de hacer el bien y se provoca un desorden en las potencias y en los afectos. Vamos a dejar hasta aquí porque ya prácticamente
la hora, vamos a terminar en unos minutos nomás, pidiéndole al Señor que nos libre de todo pecado, que sepamos mantenernos lejos del pecado. Dice la oración del acordaos a la Virgen que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a su protección haya sido desamparado. Por eso, ante la tentación, lo mejor es huir. Ante la tentación es rechazar esa tentación. Eso que han rezado nuestros abuelos y quizás nos enseñaron nuestros padres, antes es morir que pecar. O sea, del pecado tenemos que estar lo más lejos posible. No podemos ofender a un Dios tan bueno, un Dios que nos quiere tanto. Y si uno está en pecado grave hace un tiempo y está con vergüenza, confesarse, que le cuesta, miren, hay que superar la vergüenza. Porque además el demonio es el que nos pone la vergüenza, nos la quita para ofender a Dios y después nos devuelve la vergüenza para que no nos acerquemos a confesarnos. Acerquémonos a confesar, nos van a recibir con mucho cariño siempre, nos van a animar, nos van a devolver la gracia de Dios, vamos a sentirnos limpios, puros, nos va a dar ganas justamente de seguir mejorando y luchando. No nos dejemos atrapar por la vergüenza. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por la compañía y si Dios quiere, la semana que viene continuamos con este tema del pecado y concretamente vamos a hablar un poquito del pecado venial para seguir avanzando. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.